Hola hermanos, bendiciones. Eh, Quiero saludar a cada uno con la paz de Jesús y, decir que otra vez ya tengo mucha alegría en poder compartir con ustedes la palabra de Dios, ¿ok? Hoy yo quiero hablar sobre la revelación de Jesús. Es muy importante hablar de Jesús. Pero vamos a orar primero y después podemos hablar, ¿ok? Espíritu Santo de Dios, lléname con tu presencia, esté aquí conmigo, ayúdame a pensar, a hablar para no hablar cosas solamente que vengan de mi cabeza, de mi corazón, pero cosas que vengan de tu corazón, Señor. Nosotros necesitamos oír tu palabra, necesitamos una revelación de ti, Señor, porque todo lo que nosotros pensamos es muy poco, es muy pequeño, nuestros pensamientos no se comparan con sus pensamientos, Señor. Entonces, revélanos sus pensamientos, revela a nosotros sus pensamientos y su corazón, Señor, en nombre de Jesús. Ayúdame, Señor. Yo necesito de ti. Oh Dios, Padre, gracias por tu amor y por tu presencia, tu misericordia. Necesitamos todos los días de tu presencia, Señor. Necesitamos de tu ayuda, de tu presencia, de tu cariño, de tu amor. Necesitamos, Señor, de sus revelaciones, de tu palabra. Necesitamos de tu familia también, Señor. Necesitamos de la familia del Señor, de los hermanos. Entonces, Señor, gracias porque nos ha ofrecido tantos beneficios, tantas bendiciones, Padre. En mi corazón está muy grato a ti, Señor. Gracias, Señor. Vamos a hablar ahora de tu palabra, Señor. Yo quiero pedir que me ayúdanos a comprender, a sernos ministrados y enseñados por ti, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Entonces, una cosa que yo siempre pienso es que existen muchas revelaciones sobre Jesús que necesitamos tener, cosas más profundas, cosas que nos ayudan a comprender Jesús. Yo miro los cristianos, los hermanos, y muchas veces yo puedo percibir que los hermanos, muchos, cuando cuando conocen Jesús, cuando llegan al conocimiento de la palabra de Dios y tengan una revelación de que Jesús murió y resucitó y está vivo, y que Él nos perdona y nos salva de nuestros pecados y nos ayuda a crecer y vivir una vida de plenitud en Dios Padre. Muchas veces esta es la revelación de Cristo que las personas tienen, pero no buscan más. Muchas veces buscamos después el Espíritu Santo para que Él llene nuestro corazón, nos hace sentir la presencia de Dios y nos revela sabiduría y otras cosas. Pero a veces existen muchos que tienen vergüenza de hablar en nombre de Jesús. Tienen vergüenza de hablar de Jesús para las personas. O mismo para usar el nombre de Jesús. Y yo creo que es importante que el nombre de Jesús sea una cosa tan importante, tan fuerte en nuestras vidas, que debe ser hablado y debe ser compartido todos los días, en todos los momentos. En un país llamado Gales, parte del Reino Unido, de la Inglaterra, es una isla, y este lugar en un tiempo atrás
tuve un avivamiento, una revolución del Evangelio en esta isla. Y en Gales, lo que empezó este avivamiento es un hombre llamado Roberts, Evan Roberts. Y este hombre, él empezaba a predicar cosas para las personas y eran unas palabras simples que él predicaba y tenía 4 puntos. Y yo quiero enfocar solo en uno de estos puntos, pero es muy importante acordarnos de toda su predicación. Él decía así, que para llegar en la plenitud en Dios tienes que experimentar 3 cosas. Arrepentirse de todo que es obvio, que es visible, que sabes que tiene de pecado en su vida. Entonces, si tiene pecado, sabe que tiene pecado, arrepéntate. Y el segundo es, apaga de su vida, quita de su vida todo que tienes duda. Entonces, si no es blanco o negro, pero es gris, está en el medio, no es claro, pero no es tinieblas, pero es gris, no sabes si Dios le aprueba o si Dios no le aprueba de esto. Entonces es mejor eliminar todo que es gris en su vida. Enfócate en solo lo que es bueno, lo que tiene el favor de Dios y sabe que Dios aprueba en su vida. Si tienes duda, apaga de su vida. Existen personas que están siempre preguntando, ¿es pecado tomar alcohol? ¿Es pecado fumar? ¿Es pecado hacer una cosa o otra? Y yo no creo que el Evangelio es una lista de cosas que son pecado que no son. Yo creo que nosotros vivimos el amor a Dios y a las personas. Entonces, si amas a Dios, ¿por qué va a arriesgarse de estar viviendo algo que entristece el corazón de Dios? Entonces, todo lo que sabes, arrepiéntate, y todo lo que no sabes, que está gris, que no es tinieblas, pero no es de luz, todo que es gris en su vida, quítalo para no correr riesgo, para no arriesgarte de entristecer el corazón de Dios. Ese es el segundo. Arrepéntate de todo que sabes, quita lo que es gris, que tienes duda. Y el tercero es obedezca pronto, obedezca inmediatamente cuando el Espíritu Santo impresiona algo en su corazón, sin calcular, sin preguntar, sin cuestionar. Si el Espíritu Santo impone en su corazón, habla una palabra de conforto para una persona, o de una oferta, de un dinero para esta persona, o llámale a su amiga, hable de Jesús para alguien. Si nosotros cuestionamos o calculamos o pensamos, siempre vamos a encontrar un motivo para no hacerlo. Y después vamos a apagar la voz del Espíritu Santo y vamos a empezar a escuchar solamente las voces que existen en nuestra propia voluntad. Entonces, antes que su voluntad apague el voz del Espíritu y te convence que no es Dios que está hablando, o hazlo lo que Dios ha puesto en su corazón inmediato. Si tienes voluntad de ofertar un dinero en la vida de un hermano o de alguien que es algún necesitado, entonces hazlo antes de calcular, porque cuando calculas vas a encontrar un motivo para no hacer. Si Dios te manda hablar una palabra de conforto, una revelación o una palabra de Cristo para un corazón batido, un corazón triste, un corazón quebrantado,
Hazlo antes de calcular, de pensar. Porque muchas veces vamos a pensar y vamos a decir, no, y si esta persona no acepta no acepta lo que estoy diciendo, y si no es Dios, y vamos siempre a convencer a nosotros que es de nuestra cabeza y que no es el Espíritu Santo. Entonces, pero el último de esos tres, de esos cuatro, el primero, arrepéntete de todo que sabes, elimina todo que es gris, que tiene duda, obedece al Espíritu Santo pronto cuando Él habla contigo. Y el último es, mencionan el nombre de Jesús por todos los lugares. Que el nombre de Jesús sea conocido con sus palabras y con su vida. Cuando estoy en mi trabajo, cuando estoy en medio de los hermanos, cuando estoy con amigos, cuando estoy viajando, cuando estoy en el aeropuerto o en las calles, en el restaurante, siempre intento hacer que las personas saben que yo acompaño a Cristo. Jesús, este nombre tiene que caminar conmigo. Y no importa, no estoy diciendo en su camisa o en su ropa, porque muchas personas ponen el nombre de Jesús aquí, pero no está en el corazón, está fuera, en la superficie. Estoy diciendo más que lleva a Jesús contigo, que Él esté presente, tan presente que cuando las personas quieren saber lo que hay contigo de diferente, es Jesús. Vamos a hablar un poco sobre Jesús mismo. Hay revelaciones fantásticas, muy profundas en la Biblia sobre Jesús. Yo quiero tocar un poquito en una de estas revelaciones, de estos conocimientos de Jesús, ¿ok? Sabemos en la Biblia que Jesús es, y podemos poner muchas cosas ahí después. Jesús es amor, Jesús es el príncipe de la paz, el rey de los reyes. Él es, existen muchas cosas, pero una cosa muy importante para conocernos, porque vamos a ver esto desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Vamos a ver que Jesús es la palabra. Y vamos a ver exactamente donde la Biblia llama Jesús de la palabra, ¿ok? Esto está en Juan, el primero capítulo, el primero versículo del libro de Juan, el Evangelio segundo Juan, ¿ok? Entonces vamos a leer Juan capítulo 1, versículos 1 a 5. Vamos a ver Jesús comparado con la palabra. ¿Vamos a ver esto? En el principio existía el verbo. Verbo es palabra. Palabra y verbo son lo mismo. En el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y sin Él, nada lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Entonces, Juan está empezando su historia sobre Jesús, diciendo que Jesús era el verbo. En el principio era el verbo era Dios, estaba con Dios, y todas las cosas fueron hechas por medio de él, y sin Él nada lo que ha sido hecho fue hecho. Jesús es la palabra. Otra cosa que nosotros vemos que está hecho en Apocalipsis es que Jesús es el principio y el fin. Y en griego es la lengua que fue
fue escrito el primero o el Nuevo Testamento, está hecho que Él es la alfa y omega. Alfa y omega. Cristo es la alfa y omega. Pero esto es porque el Nuevo Testamento fue hecho en griego. Pero en el Antiguo Testamento está hecho otras palabras. No dicen alfa y omega, dicen Aleph y Tau. Aleph y Tau son los primeros y últimos algarismos como alfabeto en hebraico. El principio y el fin. El primero, el Aleph, y el final, que es tal. En el principio todo estaba en Él y hecho por Él, y en el final todas las cosas son por Él. En el Nuevo Testamento también está escrito que en Él vivimos, en Él movemos y existimos, todo en Él. Entonces, esto es Jesús, la palabra, y Aleph y Tau. ¿Pueden acordar de estas dos palabras? Es como alfa y omega, o Aleph y Tau. Me gusta decir Aleph y Tau porque los de Israel, los judíos, ellos usan estas palabras y no alfa y omega, que son griegos, son de los griegos que estaban, porque el Nuevo Testamento fuera escrito en griego. Y una vez estaba pensando, Jesús es la palabra y Él es el Aleph y Tau, la alfa y omega. Y cuando estaba pensando Aleph y Tau, me pensé, ¿dónde yo vi estas palabras, Aleph y Tau? Antes, que no, yo vi en otro lugar. Y me acordé, existe un salmo que es mi salmo favorito. Tienes un libro de la Biblia, un capítulo que es su capítulo favorito. Mi capítulo favorito no es el favorito de muchos cristianos, porque es el capítulo más largo de la Biblia. Y muchas personas tienen pereza de leerlo porque tiene muchos versículos, es muy largo. Y entonces las personas que leen un poquito de la Biblia todos los días, cuando se para con Salmo 119, piensan, no sé, no puedo leer todo ahora, voy a leer un poquito y después voy a leer más, y muchas veces ni terminan. Pero este libro es muy importante y hay una revelación aquí. Este salmo es tan largo que en vez de dividirlo como los libros en capítulos con números, ellos usarán las letras hebraicas para separar salmos. Entonces puedes ver Salmo 119 empieza con Aleph y la última parte de Salmos 119 es Tau, el principio y fin. Y yo pensé, ¿será que existe una revelación de Jesús aquí en Salmo 119? ¿Cómo puedo pensar si Jesús es la palabra y en Salmo, Aleph y Tau, Jesús es el principio y el fin? Aleph, Tau, alfa y omega. Entonces, ¿cómo puedo encontrar Jesús aquí dentro? Y cuando yo leí pensando en esto, yo vi una cosa mero en el principio, en la primera parte, en la parte Aleph, yo ya vi una cosa que yo me empolgué mucho, yo me quedé mucho alegre, me alegró mucho ver. El Salmo 119 es sobre la palabra. Mira qué lindo. Jesús es la palabra y Jesús es Aleph y Tau. Alfa, omega, principio y fin.
Y yo me acordé que Aleph y Tau era la división de Salmo de 119. ¿Y sobre qué es Salmo 119? La palabra. La palabra. Voy a leer 2 versículos de Salmo 119 para ustedes. Y yo quiero que piensen conmigo cómo esto revela sobre Jesús. Voy a escoger 2 versículos que hablan específicamente la palabra. Así podemos pensar que la palabra es Jesús. Y mira si esto nos sirve como una revelación de Jesucristo. Está escrito en Salmo 119, versículo 9, está escrito así. ¿Cómo puede? Disculpa, yo tengo que usar mi foco porque mis ojos empiezan a duele los ojos cuando leo por mucho tiempo, ¿sí? ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra. ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra. Piensa bien. Si el joven guarda la palabra, él puede mantener puro su camino, guardar puro su camino. Entonces en Juan leemos que la palabra es ¿quién? ¿Quién es la palabra? Jesús. Entonces el joven puede guardar puro su camino guardando Jesús. Y puedes pensar, ¿cómo guardas Jesús? Tenemos que leer sus palabras, leer todo lo que Jesús ha dicho en la Biblia. Tenemos que comer las palabras de Jesús. Tenemos que ingerirlo, que crecer en esto. El próximo de esto. Esto me alegra mucho de esto. Me quedo muy feliz de ver estas cosas en la Biblia. Yo creo que la Biblia es muy linda y la Biblia tiene siempre una cosa nueva para enseñarnos. Entonces vamos a saltar para otro versículo 11. Es Salmo 119, versículo 11. Vamos a leer. ¿Qué está escrito aquí? En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. ¿Qué he atesorado en mi corazón? Jesús. No solamente la Biblia, pero Jesús. La palabra hecha, la palabra escrita es como Jesús escrito, pero la palabra es viva. No podemos agarrar la Biblia, agarrar la Biblia y ponerla así dentro de nuestro corazón. Podemos leer y podemos conocer más sobre las palabras de Dios y Jesús. Y esto va a llenar nuestro corazón y vamos a aprender mucho. Pero sin la vida misma de Jesús en nuestro corazón, esto no sirve. Necesitamos que el Espíritu Santo revele a Jesús por medio de su palabra para que nosotros podamos vivir la palabra de Dios dentro de nosotros, para que Cristo habite en nuestro corazón. Existen muchos lugares que dicen que Cristo habita en nuestro corazón. Efesios 3, versículos 14 a 19, la oración que nosotros ya hablamos aquí, que él dijo, ya me pongo de rodillas para orar para ti, por vos, y para que junto con todos los santos, para que el Espíritu Santo fortalezca su corazón en el interior, para que Cristo habita en su corazón y junto con todos los santos puedes conocer la altura, la profundidad, el ancho y cuán largo es el amor de Dios, y que toda plenitud de Dios habite en tu corazón, en ti.
Entonces, Pablo oraba para la iglesia, para que Cristo habite en el corazón, para que el Espíritu Santo fortalezca el corazón en su interior, para que Cristo habite en ti, junto con todos los santos. Así vamos a conocer, solo cuando Jesús vive en nuestro corazón, porque el Espíritu nos fortalece, que Cristo habite en nuestro corazón, y en este momento podemos conocer la altura y cuán profundo y cuán ancho y cuán largo es el amor de Dios. Es muy lindo. Yo quiero hacer un desafío para todos ustedes, que esta semana o cuando puedas, guarda un tiempo especial para leer Salmos 119, pero no lee así, Salmo 119, ¿qué está hecho? Pero no, busca Jesús ahí dentro, y todas las veces que ve su palabra, sus estatutos, su ley, sus ordenanzas, todas las veces que vemos palabras que muestran las órdenes, los mandamientos de Dios y la palabra de Dios, piensa en Jesús, en cómo podemos ver la revelación de Jesús en este capítulo. El joven puede guardar puro su corazón viviendo según Jesús, guardando la palabra de Dios, guardando Jesús. Nosotros podemos guardar a Jesús en nuestros corazones para no pecar contra Dios. Cuando Jesús está en nuestras vidas, cuando tenemos Él habitando en nuestro corazón y el Espíritu Santo está siempre revelando Jesús, cuando llevamos Jesús para todos los lugares, cuando, como dijo Evan Roberts de Gales, cuando él ganó toda la isla para Jesús y toda la isla se entregó a Jesús, él predicaba: lleva a Jesús para todos los hogares, llévalo para donde vas, en cualquier lugar que caminas, cualquier lugar que andas, lleva a Jesús. Y ellos hicieron esto en el país de Gales. Y toda la isla conoció a Jesús. Cerraron los cárceles. La policía no tenía trabajo. Los bancos no tenían deudas para cobrar, para hacer cobranza, porque todos pagaban sus deudas. Y estaban todos haciendo todo lo que podían para alegrar el corazón de Dios, y la vida de esta isla se cambió. Entonces, y con una palabra bien pequeña, 4 cositas: arrepéntate de su pecado, elimina el gris, las cosas que te dan duda sobre si Dios está feliz o no con sus hechos. Obedece al Espíritu Santo pronto que te pone un deseo en su corazón, hazlo sin calcular. Y por último, lleva a Jesús por todas las partes, siempre para donde vas. Que Jesús sea conocido a través de su vida. Que cuando las personas te ven, piensan: esta es una persona de Jesús, él vive Jesús. Que el nombre de Jesús sea asociado a su nombre. Que cuando las personas piensan en ti, que también piensan en Jesucristo nuestro Señor. Esto va a cambiar mucho en nuestras vidas. Cuando empezamos a practicar esto, cuando empezamos a tener una revelación de la palabra de Dios, de Cristo en nuestro corazón, nosotros vivimos mucho más suceso en nuestra vida con Dios, mucho más éxito, y Dios se torna cada vez más real, cada vez más vivo y cada vez más presente en nuestras vidas. Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo, por tu palabra. Gracias por podemos
llevar a Jesús con nosotros, porque Él es vivo, Él es verdadero y Él está dispuesto para habitar en nuestro corazón y llevar con nosotros su espíritu y cambiar las cosas y apagar las tinieblas y traer luz en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque el Señor nos ha regalado el mejor regalo, el mejor presente en nuestras vidas, que es la presencia de Jesús. Muchas gracias, Señor. Estoy muy grato, estoy muy quebrantado, Señor, por tu voluntad de vivir, de estar siempre junto con nosotros, Señor. En nombre de Jesús, yo quiero pedir las bendiciones del Señor para mis hermanos y me pongo aquí para orar, Señor, para que ellos puedan conocer, Señor, ser fortalecidos en su corazón. La presencia de su Espíritu Santo los llena y que Jesús habite en los corazones de ellos también, para que juntamente con todos los santos, con todos los hermanos en el mundo todo, podamos conocer la profundidad y cuán ancho y cuán alto y cuán largo es su amor, Señor, y que la plenitud de Dios vive en nuestras vidas. En nombre de Jesús. Gracias, Señor. En nombre de Jesús. Abre, Señor, revela este Salmo 119, revela a Jesús por medio de este capítulo para nosotros y nos ayuda a sernos fieles, Señor, y llenos de pasión y de amor por tu nombre, para querer leer y buscarte, para buscarte profundamente en su palabra, porque buscar su palabra es buscar Jesús. Porque tu palabra nos dijo, Señor, está hecho en tu palabra, que Jesús es la palabra. Entonces nos ayuda, Señor, a buscar tu palabra para conocer mejor Jesús y vivir en tu presencia para siempre y todo siempre. En nombre de Jesús, en nombre de Jesús, toca cada hermano, cada vida que está viendo esta predicación, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Que la paz de Cristo esté con todos ustedes, que el Espíritu Santo te console y te llene con tu presencia y que el Padre con su infinito amor pueda derramar bendiciones y mucho amor y mucha alegría en sus casas, con sus familias y alcanzar todos los días tu corazón. En nombre de Jesús. Amén.